Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 9. Con increíble agilidad y velocidad, una bandada de pequeños pájaros, parecidos a cuitlacoches, grises con plumas negras, volaba en perfecta armonía por la inmensidad del cielo azul. Libre y en paz, el grupo parecía inmune a la preocupación, casi como si fueran los soberanos del cielo. Si fuera un mundo normal, quizá lo serían. Pero este no era un mundo normal. Al pasar cerca de una enorme nube blanca, que parecía más bien algodón de azúcar celestial, una boca gigantesca emergió de las profundidades de la nube, devorando cruelmente a un gran número de aves. En un instante, el resto, presa del pánico, se dispersó en todas direcciones, intentando escapar del terror invisible. Al instante siguiente, se reveló el origen de esa boca. Una colosal criatura alada emergió de la nube, desgarrando el cielo con su imponente presencia. Escamas carmesí cubrían su cuerpo musculoso y esbelto. Era un ser del tamaño de una colina, cuya existencia desafiaba todas las leyes de la física. Pero en un mundo donde reinaba la magia, incluso las reglas universales podían ser subvertidas. Enar, montado en Caraxes, contemplaba el continente que se acercaba rápidamente. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Aunque eso se había convertido en el centro de su poder, en el fondo, Poniente siempre sería su verdadero hogar. Al observar la tensa figura sentada frente a él en la silla, Enar no pudo evitar divertirse. Leda, con su habitual expresión fría y tranquila, irradiaba un sutil nerviosismo. A pesar de su postura rígida, el ligero temblor de su cuerpo la delataba. La chica se esforzaba por disimular lo mucho que la situación la preocupaba. Parece que lo estás disfrutando, Leda, bromeó a Enar con una sonrisa traviesa, inclinándose para susurrarle al oído. No te preocupes, siempre que vuele, te llevaré conmigo. Leda finalmente rompió su máscara de indiferencia. Sus ojos miraron hacia atrás, donde vio la sonrisa burlona en el rostro de su rey y primo. Sabía que la estaba tomando el pelo, pero la idea de volar a menudo no le atraía en absoluto. Cómo los humanos podían sentirse cómodos montando una criatura tan gigantesca era algo que no podía comprender. Sin embargo, como dama comandante de la Guardia Real, las peticiones del rey eran rotundas. Si su gracia lo desea, así se hará, respondió Leda con el tono frío y controlado que la caracterizaba. Enar puso los ojos en blanco, frustrado por la respuesta predecible. Debería haber traído a Daenerys, pensó. Al menos ella sabía divertirse. Leda, en cambio, se parecía muchísimo a su padre. Ambos eran demasiado serios, casi incapaces de apreciar las más mínimas provocaciones o los momentos más relajados. Entonces, en el horizonte, apareció una vista icónica. Una gran ciudad y una fortaleza roja que se elevaba sobre ella captaría la atención de cualquiera. Desembarco del rey, capital de los 7 reinos. Su elección de ruta hacia el dominio fue estratégica. Enar podría haber pasado por Bastión de Tormentas o Dorne, pero pasar por las tierras de la corona era la ruta más directa y, sobre todo, la que le brindaría la oportunidad perfecta para demostrar su poder. Ser visto en Desembarco del Rey, a lomos de Caraxes, marcaría la llegada del nuevo rey de forma inolvidable. Vamos a ofrecer un espectáculo para la gente de esta ciudad, Caraxes, murmuró a Enar al dragón, quien respondió con un profundo trino, como si compartiera la emoción del rey. Enar no pudo evitar sonreír al pensar en la ventaja de poseer una habilidad como la presciencia. Poder vislumbrar el pasado y luego presenciar las expresiones de terror y desesperación de Robert y Tywin al ver a Caraxes por primera vez era algo que sabía que le encantaría. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Robert se relajaba con su familia, una costumbre que había adquirido desde que se enteró de la existencia del príncipe Targaryen y su dragón. La idea de enfrentarse a semejante amenaza le hizo comprender que sus posibilidades de supervivencia en el futuro eran inciertas, quizás incluso mínimas. Por eso empezó a valorar esos momentos sencillos con sus hijos. Por supuesto, con la excepción de Joffrey. Al ver a Myrcella y Tommen jugar a caballero y princesa, los labios de Robert se curvaron en una sonrisa genuina. Nunca imaginó que podría encontrar tanta satisfacción en algo tan mundano. Estos pequeños momentos de tranquilidad eran una forma de escapar de la cruel realidad que lo abrumaba. Pero la imagen del príncipe Targaryen montando su dragón pronto lo devolvió a la dura verdad. Se acercaba una tormenta y necesitaba estar preparado. Muchos creían que el matrimonio con la casa Stark era solo una maniobra política para consolidar una alianza, pero en realidad era algo más calculado y siniestro. Era la forma en que Robert intentaba asegurar la supervivencia de sus hijos si él moría y la dinastía Baratheon era destruida.
Robert apostaba a que el príncipe Targaryen, por mucho que lo odiara, dudaría en quitarles la vida a Myrcella y Tommen si estuvieran vinculados a su familia materna, la casa Stark. Un intento de apelar a los lazos de sangre y honor, por tenues que fueran. Sí, Robert sabía que era una gran hipocresía por su parte pensar eso. Después de todo, se había reído y celebrado frente a los cadáveres de Elia Martell, Rhaenys y Aegon, la esposa y los hijos de Rhaegar. Pero aún consciente de su hipocresía, se aferró a esta débil esperanza. Quería, sobre todo, creer que Myrcella y Tommen podrían tener un futuro, aunque este estuviera marcado por la derrota de los Baratheon. Padre, te hice esta corona. La dulce voz de Myrcella interrumpió los pensamientos de Robert, quien no pudo evitar sonreír. Miró la pequeña corona que sostenía su hija y, con un gesto indulgente, inclinó la cabeza. Myrcella, emocionada, sonrió inocentemente y colocó la corona en el cabello de su padre. El gran rey Robert Baratheon. Exclamó con un tono lleno de orgullo, como si lo estuviera declarando al mundo entero. Robert parpadeó sorprendido. Él, un gran rey. Ciertamente sabía cómo lo llamaban a sus espaldas. Usurpador, rey gordo, rey sucio, rey tonto. Títulos humillantes, pero nunca lo habían llamado gran rey. Ni siquiera en sus mejores días. Aún así, escuchar esas palabras salir de la inocente boca de su hija le reconfortó el corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de genuina felicidad. Soltó una carcajada profunda y acarició el cabello dorado de Myrcella. Su radiante sonrisa al recibir sus caricias hacía que el momento pareciera perfecto, pero Robert no pudo evitar notar algo. La chica no se parecía en nada a él. Nada. Ni los rasgos, ni los ojos, ni la sonrisa. Esto lo había estado molestando durante años, y la duda volvió a crecer en su mente. ¿Era paranoia? O, peor aún, una verdad que temía afrontar. Antes de que pudiera profundizar en estos pensamientos, algo interrumpió la calma. El cielo se oscureció de repente. Un sonido ensordecedor y reverberante resonó por todo desembarco del rey. Robert miró al cielo y lo que vio le hizo palidecer el rostro. Un dragón. Su instinto se apoderó de él. Sin dudarlo, abrazó a Myrcella y Tommen y corrió hacia la fortaleza roja. Aunque corriesen la misma suerte que Arenal, sabía que los gruesos muros de la fortaleza le ofrecerían cierta protección contra las llamas mortales de la criatura que sobrevolaba la ciudad. ¡Dragón!, gritó Myrcella emocionada, con los ojos brillantes de fascinación mientras miraba al cielo. Para ella, parecía sacado de un cuento. Sí, un dragón. Sobre desembarco del rey, un gigantesco dragón de escamas carmesí flotaba. La sombra de sus alas cubría gran parte de la ciudad. Los ciudadanos se quedaron quietos, mirando a la criatura con expresiones que iban del terror a la fascinación. Un silencio mortal se apoderó de la ciudad por un momento. Hasta que el dragón abrió su boca. Dracarys. Aenar ordenó con voz firme. Llamas carmesí brotaron de la boca del dragón, cruzando el cielo y cubriendo un tercio del mismo. A pesar del terror que invadía los corazones de la gente, muchos comprendieron que las llamas no eran para ellos. En cambio, el cielo mismo parecía ser el objetivo. El espectáculo que siguió fue sobrecogedor. El dragón atravesó la nube de fuego que había creado, emergiendo en un vuelo magnífico y aterrador. Fue más que una demostración de fuerza. Fue un mensaje claro para todos en desembarco del rey. La casa Targaryen había regresado a Westeros una vez más. El dragón carmesí sobrevoló desembarco del rey, liberando llamas escarlatas que iluminaron el cielo y tiñeron las nubes de un rojo intenso. El espectáculo era tan aterrador como majestuoso. Caraxes voló con sorprendente gracia, a pesar de su enorme tamaño, atravesando las cortinas de fuego que él mismo creó, como si bailara en el aire. Abajo, toda la ciudad se detuvo a observar. Los niños, en particular, observaban al enorme ser alado con admiración y fascinación, mientras los adultos luchaban contra el instinto de huir. Sin embargo, con el paso de los minutos, quedó claro para todos que el dragón y su jinete no tenían intención de causar destrucción. Y todos sabían exactamente quiénes eran. Los rumores que habían estado circulando en Westeros durante meses ahora estaban vivos y reales en el cielo. Aenar Targaryen y su legendario dragón carmesí, Caraxes. Es una demostración, dijo Tywin Lannister, rompiendo el silencio en la cámara del consejo privado. La voz del señor de la roca era fría y profunda. Observaba al dragón con una calma casi inhumana, mientras los demás se esforzaban por disimular su incomodidad. Una demostración de fuerza y poder, continuó, sin apartar la vista del espectáculo. El príncipe Targaryen anuncia su llegada a todos en Poniente. Sin subterfugios ni artimañas. Quiere que sepamos que se enfrentará a cualquiera.
Robert Baratheon, a su lado, se cruzó de brazos. La mirada del rey estaba fija en el dragón que danzaba entre las llamas, reflejando una mezcla de preocupación y cansancio. Ya no temía por la seguridad de sus hijos en ese momento, pero ver a un Targaryen exhibiendo tal control y poder le apesadumbraba. Al menos no es como su abuelo, murmuró Renly Baratheon, casi en un susurro. Pero sus palabras, cargadas de miedo, resonaron en el silencio de la habitación. Todas las miradas se posaron en él, muchas de ellas llenas de desaprobación. Aunque era natural temer a un dragón, los hombres allí sabían que no debían mostrar debilidad. Si la situación escalaba a una confrontación, necesitarían serenidad y una reacción rápida, y Renly parecía incapaz de eso. Robert miró a su hermano con descontento, pero decidió no reprenderlo. Volvió la vista al cielo, siguiendo el vuelo del dragón. Caraxes liberó otra oleada de llamas, iluminando el horizonte como un atardecer anticipado. Entonces, bajo la mirada de todo desembarco del rey, el dragón lanzó un último rugido. Su grito profundo y ensordecedor resonó como una advertencia. Y entonces, con un potente aleteo, Caraxes giró y voló hacia un nuevo destino. Dentro de la sala del consejo pequeño, las expresiones de los presentes cambiaron dramáticamente al darse cuenta de la ruta del dragón. Sabían exactamente hacia dónde se dirigía Aenar Targaryen. El alcance. El rostro de Robert era sombrío. No digamos matrimonio, estaría feliz si el dominio no aceptara unirse a esta guerra, pero viendo el tamaño del dragón, sabía que las probabilidades de que eso sucediera eran extremadamente escasas. Un necio podría ver quién tenía la sartén por el mango en la guerra civil que se avecinaba. A partir de ahora, debemos comprar toda la comida posible en esos lo antes posible. No tendremos suficiente para mantener a nuestros ejércitos, ordenó Robert con un tono tranquilo y majestuoso. Dado que Aenar estaba declarando la guerra, no se acobardaría y lucharía con valentía. Tywin miró a Robert con una mirada apreciativa, finalmente vio al hombre de hace 12 años, un guerrero poderoso y voraz, el demonio del tridente. Necesitaban un rey así ahora mismo, no un rey borracho. Si Robert hubiera seguido siendo el mismo antes de la rebelión, habrían tenido más posibilidades de ganar la guerra, porque el pueblo amaba a su rey, lo que dificultaba enormemente la invasión del príncipe Targaryen. Pero eso era imposible en ese momento. Tras más de una década de gobierno, el pueblo nunca sintió verdadera simpatía por su rey. No se arrepentirían ni aunque Roberto muriera al día siguiente. Pensé que su gracia bajaría a saludar a su primo, comentó Leda con un dejo de sorpresa en la voz. La capa blanca que la cubría estaba chamuscada por los bordes, un silencioso testimonio del espectáculo de fuego que Caraxes había ofrecido sobre la capital. Nuestro primer encuentro será en el campo de batalla, un lugar más apropiado para que dos monarcas se encuentren. Aenar respiró hondo, intentando calmar la agitación que lo embargaba. Solo él sabía cuánto había resistido la tentación de aterrizar en Desembarco del Rey, de mirar a Robert Baratheon a los ojos y confrontarlo allí mismo. Pero Aenar se detuvo, no quería encontrarse con Robert en Desembarco del Rey, el campo de batalla sería un lugar apropiado para matar al asesino de su padre. Leda observaba atentamente a su rey. Reconocía una sed de sangre al instante. Y en ese momento, Aenar exudaba un deseo asesino tan intenso que era casi visible, algo que ella creía imposible, pero podía ver vagamente cómo el aire a su alrededor se movía de forma anormal. Ella lo admiraba por eso. Si hubiera sido ella, se habría rendido. No se habría molestado en formalidades ni habría esperado el momento ideal. Se haría justicia de inmediato, sin vacilaciones. Llegaremos a Reach enseguida, comentó Aenar, cambiando de tema para distraerse de sus oscuros pensamientos. Una sonrisa divertida se dibujó en sus labios. Tengo muchas ganas de ver la expresión de la reina de espinas. Leda puso los ojos en blanco, molesta. Su rey era bueno en muchas cosas, pero su sentido del humor era pésimo. ¿A quién le importaría la expresión de alguien en una situación como esta? Como Leda podía notar, con su don, Aenar rara vez tenía sorpresas y para evitar convertirse en una máquina sin emociones, que solo pensaba en gobernar a la perfección para llevar a la humanidad a la eternidad, le gustaba experimentar sus propios sentimientos con sorprendente intensidad. Aproximadamente una hora después, Aenar y Leda vieron un enorme río que serpenteaba a través de los verdes pastos. Mander, el río más grande de los 7 reinos y también la fuente de toda la prosperidad del dominio. El caudaloso río nutría el suelo, haciéndolo extremadamente fértil y perfecto para plantaciones a gran escala. No era de extrañar que el dominio fuera el segundo reino más rico, solo superado por las tierras occidentales, ricas en minerales.
Debido a esta riqueza en alimentos y dinero, el dominio tenía el ejército más grande de los 7 reinos, alrededor de 70 a 100.000 hombres, un ejército verdaderamente gigante en términos medievales. Es precioso, comentó Leda, mirando el río que serpenteaba por las verdes llanuras. Ella, que nunca había salido de Dorne, solo había estado en Volantis y nada más, así que Poniente era completamente nuevo para ella. Aenar no miró a Mander, sus ojos estaban centrados en el enorme castillo construido sobre una colina particularmente alta. Jardín alto, residencia de la casa Tyrell. Aenar sonrió y obligó a Caraxes a bajar su altitud, haciendo que el castillo pareciera cada vez más cercano. En las llanuras, Willas Tyrell, con armadura verde y dorada, cabalgaba con maestría, a pesar de tener una pierna lisiada. Los caballeros de la casa Tyrell protegían a su señor, cabalgando a su alrededor. El rostro del heredero de Alto Jardín estaba sereno. Hacía días que no cabalgaba por el dominio. No era solo por entretenimiento que estaba haciendo esto, sino para ver el terreno circundante, quería ver si podría tener otras opciones si estallara una guerra en el futuro. Quemar cultivos era sin duda una gran amenaza, pero frente a Tywin Lannister, el hombre más despiadado de Poniente, sintió que amenazar a un hombre poderoso como Tywin con algo tan trivial ante el resultado de la guerra era un poco arriesgado. Milord, justo cuando uno de los caballeros de Willas estaba a punto de hablar, un sonido fuerte y poderoso resonó sobre ellos y una oscuridad cubrió a todos. Confundido, ya que no había señales de lluvia momentos antes, Willas levantó la vista y palideció al ver la gigantesca sombra carmesí que pasaba sobre él, provocando fuertes vientos que arrastraban todo lo que se encontraba debajo. Todos los caballos se sintieron intimidados por el aura del mayor depredador de la cadena alimentaria del planeta. Regresen al jardín superior. Willas agarró las riendas de su caballo y gritó a sus jinetes. Sin perder tiempo, cabalgó a toda velocidad hacia el jardín superior. Una expresión de ansiedad se dibujó en el heredero del dominio. Rezaba a los 7 para que el príncipe Targaryen fuera alguien comprensivo. Rugidor. El rugido fuerte, potente y salvaje sacudió los blancos muros del jardín alto. El ensordecedor aleteo resonó por todo el castillo antes de que todos oyeran un fuerte golpe en el suelo. Caraxes había aterrizado en el jardín alto. El pobre dragón llevaba volando casi medio día. Con el espectáculo que había dado en desembarco del rey, estaba realmente agotado. Aenar se aflojó el cinturón que lo sujetaba a Leda y por fin pudo moverse libremente. En lugar de descender por la malla de hierro bajo la silla, se deslizó por la membrana del ala del dragón, cayendo suavemente al suelo mientras se quitaba los guantes. Leda siguió a su rey. La joven mostró una expresión de alivio al sentir por fin el suelo bajo sus pies. Si fuera posible, no querría volver a volar. Sin embargo, conociendo la personalidad ligeramente sádica de su rey, sabía que su deseo era imposible. Sin saber lo que pensaba Leda, Aenar se acercó al cuello de Caraxes y acarició hábilmente las largas escamas del dragón. Gracias, hermano, dijo en tono agradecido al sentir el cálido roce de las escamas de Caraxes. Caraxes emitió un trino, similar al de un gato, y parecía disfrutar de las caricias. El temblor de sus escamas mostraba claramente el placer que sentía. Leda se quedó sin palabras al ver cómo aquel enorme dragón se derretía bajo las caricias de Aenar. La escena era tan absurda que no pudo decir nada, solo dejó escapar un suspiro. Sin embargo, su mirada se fijó en el hombre que se escondía tras una rama de arbustos cuidadosamente podados. Era un jardinero que estaba completamente asustado. Olenna, junto con Mace, señor de Highgarden, Lady Alleria Hightower, Gatlan, Loras y Margaery, rodeados de cientos de caballeros, se acercaron y observaron la escena de un hombre acariciando a un enorme dragón como si fuera un gato. Al ver el cabello blanco dorado, Olenna no necesitó ser un genio para deducir la identidad del hombre, o más bien del niño, notando algunos rasgos todavía infantiles en su rostro. Mirando a su hijo, que estaba paralizado y no tenía intención de saludar al futuro soberano, Olenna pisó discretamente su pie y le dirigió una mirada fría. El dolor en el pie y la expresión de su madre despertaron a Mace de su conmoción. Reprimiendo el miedo en su corazón, el señor del jardín superior dio un paso al frente. Pero en el instante en que lo hizo, la siguiente escena le heló la sangre. El enorme dragón de repente levantó la cabeza y la movió hacia adelante, mostrando sus dientes grandes y extremadamente afilados. Tranquilo, Caraxes. No es comida, al menos no ahora mismo. Aenar rió al notar la expresión de miedo en el rostro del gran señor del jardín y le habló con dulzura a Caraxes, quien simplemente exhaló humo por la nariz antes de recostar la cabeza en la hierba. Al observar la escena, Olenna suspiró con cansancio.
Con las manos en el estómago, hizo una ligera reverencia y habló con calma. Bienvenido al jardín alto, príncipe Aenar. Tan pronto como ella habló, Ma se despertó de su miedo y se inclinó, seguido por su esposa, sus hijos y sus hijas. Bienvenido a Highgarden, príncipe. Disculpen la llegada repentina, Lord Mace y Lady Valerie. Aenar se dirigió primero a los señores del jardín alto. Ma se pareció halagado de ser recibido antes que su madre, lo que le dibujó una sonrisa y disipó su miedo al dragón. Valerie simplemente asintió, observando con curiosidad al príncipe Targaryen. No todos los días se veía a un auténtico señor dragón. Aenar entonces volvió su mirada hacia la anciana que vestía ropas verdes que cubrían incluso su cabello, dejando solo su rostro al descubierto. La famosa reina de espinas, comentó con tono divertido, al notar que, incluso delante de Caraxes, no había miedo en sus ojos. El famoso príncipe dragón. Olenna fingió estar impresionada y respondió con sarcasmo. Me sorprende mucho, te pareces a tu padre. Aenar rió de sus palabras, sin ofenderse por su tono. Después de lidiar constantemente con fanáticos y aduladores, la actitud de Olenna le pareció un soplo de aire fresco. Leda, sin embargo, lanzó una mirada fría a la mujer que se atrevió a hablarle así a su rey. Quizás al notar la mirada mortal de la joven, Olenna la observó con curiosidad. Pero su curiosidad quedó satisfecha al contemplar la empuñadura de la espada. Amanecer. Con la armadura y la capa blanca sobre los hombros, Olenna reconoció rápidamente la identidad y la posición de la chica. Sin embargo, se sorprendió. Nunca había habido una mujer en la Guardia Real, a pesar de que una mujer había creado la orden. Esto demostraba que el príncipe era más abierto de mente que muchos hombres de Poniente. Después de todo, estar protegido por una mujer no estaba precisamente mal visto. Aún así, Olenna no mostró debilidad ante la fría mirada de una jovencita. No le temía al dragón, y mucho menos a una chica que blandía una espada famosa. Mi señora comandante de la Guardia Real y yo nos morimos de hambre después de medio día de viaje. Ignorando el intercambio de miradas frías entre las dos mujeres, Aenar habló con una sonrisa. Lo arreglaré urgentemente, su gracia. Al ver que Aenar parecía fácil de tratar, Mace se relajó y lo invitó a entrar con una sonrisa entusiasta. La idea de casarse con Margaery se descartó en cuanto vio al dragón. La sola idea de que sus nietos pudieran poseer una bestia tan grande hizo que Mace abandonara cualquier intención de casar a Margaery con el príncipe Joffrey. Al ver la expresión de su hijo, Olenna quiso golpear a Mace de nuevo, pero se contuvo frente al príncipe Targaryen. Sin embargo, estaba decidida a darle otra lección a su hijo en otro momento. Aenar sonrió y siguió a toda la casa Tyrell mientras sentía que todos lo miraban, ya fuera por curiosidad o por alguna otra razón. Al notar una mirada particularmente intensa, Aenar miró discretamente a un lado y vio a Loras Tyrell observándolo con expresión apasionada. Aenar se quedó sin palabras, pero decidió fingir que no había visto nada. No tenía nada en contra, pero su orientación sexual era exclusivamente femenina. No le atraían los hombres en absoluto. Sin embargo, otra mirada captó su atención. Siguiendo la fuente, vio a una hermosa chica de voluminoso cabello castaño y ojos grandes y encantadores, mirándolo con timidez y curiosidad. Mientras parpadeaba, Aenar escuchó una suave risa proveniente de la joven y también sonrió. Margaery Tyrell, una de sus 3 amantes. El hijo que tendría con él sería una figura de gran importancia en el futuro, al ser uno de los 20 primarcas. Olenna notó los pequeños movimientos entre Aenar y Margaery, aunque no lo demostró. Los ojos de la reina de espinas analizaron a su nieta con atención, con una mirada profunda que reflejaba años de sabiduría y expectativa. Conocía a Margaery mejor que nadie. Olenna le había enseñado todo lo que sabía. Cada gesto elegante, cada sonrisa cuidadosamente calculada, cada mirada amable e incluso la risa melodiosa que parecía espontánea. Todo formaba parte de un arsenal hábilmente moldeado para conquistar corazones. Margaery era ambiciosa. Quizás incluso más que Olenna en su juventud. El ansia de poder la ardía como una llama intensa, y la corona no era solo una meta. Era un sueño absoluto, el destino que estaba decidida a alcanzar. Olenna lo vio con claridad. Cada palabra que Margaery intercambiaba con Aenar estaba envuelta en una capa de encanto e intención. Cada movimiento, incluso el más sutil, era una jugada en el gran juego. La anciana matriarca no sabía si admirar o temer a su nieta por esto. No te arrepientas, Margaery. Todos deben asumir las consecuencias de sus actos, pensó Olenna, mientras observaba cómo los dos conversaban gradualmente, aparentemente teniendo una conversación normal y divertida. Margaery, por su parte, ciertamente no sabía lo que pensaba su abuela, y si lo supiera, no le habría importado.
A sus ojos, toda la atención estaba puesta en el apuesto y poderoso jinete de dragón que la acompañaba. Sentado en el asiento principal de la mesa del jardín alto, Aenar miró a Olenna y comentó con un tono divertido. Antes de llegar al jardín superior, sobrevolé desembarco del rey. Se alegraron de ver a Caraxes escupiendo llamas sobre la ciudad. Olenna dejó de beber y miró fijamente al rey. Sus labios se curvaron en una sonrisa sarcástica. A Tywin le debe haber encantado el espectáculo. La reina de espinas sabía que las palabras del joven rey tenían otro propósito. Una advertencia para la casa Tyrell. En esencia, estaba diciendo que todos sabían que vendría al jardín alto y que nadie creería que la casa Tyrell no se doblegaría para sobrevivir. Fue una jugada bastante astuta y, considerando su edad, Olenna sabía que el joven rey no era inexperto en asuntos de la corte. Probablemente esté más desesperado por llenar sus arcas, dijo Aenar, llevándose la copa de vino a los labios, sin importarle si estaba envenenada. Olenna miró a Aenar con una breve expresión de sorpresa. ¿A Tywin le preocupaba el oro? Nunca habría imaginado que esas palabras pudieran asociarse con el rico y poderoso Tywin Lannister. La mente de Olenna buscó rápidamente opciones que pudieran hacer que Tywin se preocupara por el oro y encontró la respuesta. ¿Se están agotando las minas de oro?, preguntó Olenna con la mirada fija. Si así fuera, la casa Tyrell sería actualmente la más fuerte de Poniente. Sin dinero, las tierras del oeste no eran tan peligrosas, ya que no podían mantener un ejército de 50.000 hombres. A Aenar le gustaba hablar con gente inteligente. Ni siquiera necesitaba explicaciones, y Olenna ya había descubierto el motivo de sus palabras. Lady Olenna es tan inteligente como dicen los rumores. Aenar la felicitó con una mirada fulminante. ¿No te convertirías en mi maestra de la moneda? Esta vez fue el turno de todos los presentes en la mesa de mirar al joven rey con expresión de sorpresa. Incluso Olenna miró a Aenar con expresión divertida. Los señores vanidosos se sentirán incómodos con una mujer en el poder, respondió Olenna con calma mientras bebía un sorbo de vino. Que se sientan incómodos, no me importa lo que piensen. Aenar bebió un sorbo de vino de su copa y respondió con tono indiferente. Me da igual lo que tenga entre las piernas. Mientras me sea útil, puedo incluso poner un caballo en el consejo privado. Si no les gustan mis decisiones, que se vayan. Hay otras personas que pueden ocupar su lugar. Los ojos de Olenna brillaron con intensidad y miró al joven rey con una mirada inesperada. Me alegra la invitación, pero prefiero pasar el resto de mis días en esta tierra tranquila. Hace tiempo que dejé atrás las intrigas de la corte. Olenna respondió a las palabras de Aenar con un tono tranquilo y profundo. Sus ojos habían analizado cada acción, expresión y palabra suya desde que empezaron a hablar. Todo para comprender el carácter de Aenar. Qué lástima. Me encantaría tener a Lady Olenna a mi lado con Tyrion. Se llevarían de maravilla, dijo Aenar con voz decepcionada. No mentía. Realmente quería a Olenna como su mano izquierda, junto a Tyrion, que era su mano derecha. ¿Tyrion Lannister? ¿El hijo de Tywin? Olenna miró a Aenar con extrañeza y preguntó con un dejo de incredulidad en la voz. Ni en sus mejores sueños se habría imaginado que Tyrion Lannister se había arrodillado ante el enemigo de la casa Lannister, y mucho menos que Aenar pudiera perdonarlo. Al notar la incredulidad en el rostro de Olenna, Aenar comentó con tono divertido. ¿Qué puedo hacer? Soy un hombre persuasivo. Tyrion ha aceptado ser mi mano. Su gracia es muy abierta de mente. Muchos habrían matado a Tyrion por mucho menos. Olenna miró fijamente a Aenar. Finalmente creyó que Aenar era diferente de todos los hombres que había conocido en su larga vida. Aenar sonrió y respondió. No soy un monstruo, Lady Olenna. Los únicos que quiero muertos son Tywin, Joffrey, mi primo Robert y Gregor Clegane. Los demás pueden doblegarse y sobrevivir. Soy un monarca benévolo. No mentía, al menos no todavía. Todo el sistema de gobierno de Poniente permanecería igual durante un tiempo. Cuando comenzara sus reformas, eliminaría a cualquier rebelde que no aceptara las nuevas reglas que había establecido. Por ahora, los perdonaría a todos. Aunque no puedo ocupar el puesto de maestro de la moneda, mi nieto Willas es tan competente como yo, dijo Olenna. Si es tan competente como dice Lady Olenna, no me importa tener a Willas en mi consejo privado. Pero si es un inútil, lo echaré sin dudarlo. No necesito a inútiles en mi consejo privado. Aenar habló con dureza, sin ocultar lo que le haría a Willas si no fuera el candidato adecuado para el puesto de maestro de la moneda. Olenna no se ofendió por las palabras de Aenar. Al contrario, miró al joven monarca con aún más aprecio. Yo haría lo mismo, su gracia.
No dude en destituir a los inútiles y poner a los competentes en el consejo privado. Muchos monarcas se han equivocado en esto, causando grandes pérdidas al reino. Aenar asintió y, justo cuando estaba a punto de hablar, las puertas del comedor se abrieron de golpe. Un joven entró corriendo, con expresión ansiosa en su atractivo rostro. Una armadura verde y dorada enmarcaba su cuerpo delgado y aparentemente frágil. Supongo que este es mi nuevo maestro de la moneda, comentó Aenar con tono divertido. Willas, te presento a Aenar Targaryen, el primero de su nombre. Eres el nuevo maestro de la moneda del consejo privado. Ignorando la expresión de sorpresa de su nieto, Olenna habló directamente, sin rodeos. Willas, que había cruzado el pasillo a toda velocidad, sintió que se le cortaba la respiración al oír las palabras de su abuela. Maestro de la moneda, él. Recuperándose de su estupor, Willas comprendió que ese era el puesto que su abuela le había conseguido. Se acercó a Aenar con su muleta y no dudó en arrodillarse ante el joven monarca, quien ocupaba el asiento principal, con Olenna a su izquierda y Mace Tyrell a su derecha. Soy Willas de la casa Tyrell, su gracia, dijo, mirando al joven de cabello plateado y ojos violetas que lo observaba atentamente. Levántate, mi maestro de la moneda, respondió Aenar con un tono firme y majestuoso. En ese momento, su aura cambió por completo. Ya no parecía simplemente gentil y cortés, sino un verdadero rey. Margaery y Loras, que observaban la escena desde lejos, no pudieron evitar mirar a Aenar con creciente admiración. Margaery, en particular, habría mostrado una expresión nada apropiada para una mujer soltera, de no haber estado presente su familia. Willas se levantó con dificultad e hizo una reverencia. Gracias, su gracia. No le defraudaré. Decir que no estaba emocionado sería mentir. Siempre había querido hacer algo más que ser señor del Jardín Superior y señor supremo de Mander. Ahora tenía la oportunidad de lograr algo grande y dejar su nombre en la historia. Oberyn, mi maestro de leyes, habló muy bien de usted, Lord Willas, comentó Aenar con una sonrisa al ver a Willas sentarse junto a Margaery. Aunque aún no había nombrado oficialmente a Oberyn maestro de leyes, estaba dispuesto a hacerlo en el futuro. En cuanto se mencionó el nombre de Oberyn, la gran sonrisa de Mace Tyrell, señor del Jardín Superior, se tornó ligeramente sombría. Si había alguien a quien Mace odiaba profundamente, ese era Oberyn Martell. Willas había quedado lisiado por su culpa, pero, sorprendentemente, ambos se habían hecho grandes amigos. La sonrisa de Willas se amplió cuando escuchó que su viejo amigo había sido elegido maestro de leyes en el pequeño consejo de Aenar. Dorne y el dominio, comentó Olenna con ojo crítico. Como la casa Tyrell ya había aceptado a Aenar como monarca, era hora de prepararse para la guerra. Tener dos reinos de su lado ya era una gran ventaja. El norte, Dorne y el dominio, corrigió a Aenar a Olenna con suavidad, provocando que ella lo mirara con una expresión de total asombro. Entonces, recordando los orígenes de Aenar, Olenna murmuró. Honorable, leal, silenciosa. Hasta un lobo puede mentir. ¿Está el norte con nosotros, su gracia? Preguntó Olenna con una mirada profunda. Sí. Mi tío Eddard Stark, de la casa Stark y señor del norte, ya se ha arrodillado. Aenar asintió, confirmando la opinión de Olenna. Su gracia se crió en el norte, ¿verdad? El bastardo de Eddard Stark. Aunque era una pregunta, Olenna estaba segura de sus palabras. Aenar miró a Olenna y se encogió de hombros. No era precisamente algo que pudiera ocultarse eternamente. Olenna sonrió. Solo imaginar la cara de Robert, al enterarse de la traición del hombre al que consideraba su hermano le producía cierto placer. La expresión del usurpador sin duda sería memorable. Si el norte se ha doblegado, también pueden hacerlo las tierras de los ríos, comentó Olenna, recordando que la esposa de Eddard Stark era Catelyn Tully, hija de Oster Tully, señor supremo del Tridente y señor de Aguas Dulces. Sin embargo, al mencionar la casa Tully, notó cómo el semblante del joven rey se ensombrecía. El rostro de Aenar adquirió una oscura mezcla de furia contenida e intenciones asesinas. La atmósfera luminosa del salón fue reemplazada de inmediato por una opresión agobiante. Todos a su alrededor palidecieron levemente, sin entender por qué, pero sintiendo que la dificultad para respirar aumentaba a cada segundo. La existencia de la casa Tully aún se está considerando, comentó Aenar con frialdad, con la mirada gélida fija en Olenna, desprovista de toda emoción. La razón de la ira de Aenar era simple. Oster Tully se había rebelado sin motivo aparente, convirtiéndose en traidor solo para intentar derramar su sangre sobre el trono de hierro. Pero el viejo pez no esperaba que Jon Arryn y Eddard Stark rechazaran tal ambición, frustrando por completo sus planes.
De todas las grandes casas, solo los Tully se consideraban seriamente extinguidos. Para Aenar, no había nada más despreciable que la ingratitud. La casa Targaryen había elevado a los Tully a su máximo esplendor, pero al final, fueron los primeros en traicionarlos, sin motivo justificable. Aunque mantuvo la calma, Olenna sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo al percibir la intensidad del aura de Aenar. A pesar de su larga vida y experiencia, tenía la extraña sensación de que se enfrentaba a algo más que humano. Se consideraba tonta por pensar así, pero ¿cómo podía explicar la opresión que se sentía en el aire? ¿Podría ser magia? Quizás. Sin embargo, Olenna creía que podría ser algo más profundo. Su gracia, su vino. Leda se acercó y sirvió otra copa al rey. La comandante de la Guardia Real observó con serenidad el rostro moreno de Aenar. Aunque era la primera vez que lo veía tan consumido por la ira, no la intimidó el aura aterradora que emanaba de él. El semblante de Aenar se suavizó tras un sorbo de vino. Se dio cuenta de que estaba dejando que sus emociones tomaran el control, algo que jamás volvería a ocurrir. Perder el control sería peligroso, quizás fatal para quienes lo rodeaban. Gracias, Leda. Aenar le dio las gracias con una sonrisa amable, mientras decidía para sí que le aplicaría la mejora de vida esa misma noche. Su leal comandante merecía un impulso en todos los aspectos físicos. Leda simplemente asintió y se quedó detrás de la silla de Aenar, con la mano en la empuñadura de su espada, lista para desenvainarla en cualquier momento. Con las palabras de Aenar, la atmósfera se iluminó de nuevo. Mase Tyrell, en particular, agradeció en silencio a los dioses por ello. El rostro del señor del jardín alto estaba sudoroso y pálido, como si hubiera corrido kilómetros sin parar. Lord Mase, gritó Aenar, y su voz atravesó el silencio como una espada. Mase Tyrell, ya conmocionado por los recientes acontecimientos, respondió con tono tembloroso. Sí, su gracia. ¿Cuánta comida tiene actualmente el dominio y cuál es el tiempo promedio de cosecha? Preguntó Aenar con semblante serio. El dominio siempre había sido el granero de Poniente, y en un continente donde el clima podía ser impredecible, con inviernos que duraban años o incluso décadas, la gestión de los recursos alimenticios era primordial. Con la larga noche acercándose, abastecerse de alimentos en grandes cantidades era una prioridad absoluta. Quedarse sin provisiones en años sin sol sería catastrófico. Aunque Aenar consideró la posibilidad de usar la energía de la dimensión Immaterium para actuar como un sol temporal para los cultivos, esto lo encerraría en una sola ubicación, incapaz de moverse si necesitara responder a un ataque de monstruos en otro reino. Mase se secó el sudor de la frente antes de responder. Tenemos suficiente comida para abastecer a todo el reino durante 5 años. En cuanto a los cultivos, el trigo y la avena tardan de 3 a 4 meses en madurar correctamente. Otros tipos de alimentos pueden tardar un poco más, pero 6 meses como máximo. A pesar de su reputación de ser poco competente, Mase seguía siendo el señor del dominio y conocía bien las cifras que sustentaban la economía de su casa. Muy bien. Aenar asintió. Luego su voz se volvió áspera, indiscutible. Deja de venderle comida a esos inmediatamente. Quiero que empieces a abastecerte lo máximo posible. Mase dudó, pero Aenar no terminó. Además, envíen suficiente comida para sustentar a 100.000 hombres durante 3 meses al norte. Mase lo miró con los ojos abiertos, atónito. No podía imaginar el motivo de órdenes tan específicas. ¿Hay algún problema en el norte, su gracia? El último envío de comida debería ser suficiente. Bastaba con que 100.000 salvajes cruzaran el muro, respondió Aenar con calma, pero sus palabras provocaron expresiones de sorpresa y asombro en todos los presentes. ¿100.000 salvajes? ¿Por qué su gracia permitiría que estos salvajes cruzaran el muro y entraran al norte? Preguntó Olenna con aparente calma, aunque su mente trabajaba con rapidez para comprender las razones de tal decisión. Porque no quiero que nuestro verdadero enemigo gane 100.000 hombres, mujeres y gigantes sin esfuerzo, respondió Aenar con voz cargada de convicción. Sabía que la amenaza de los caminantes blancos y el rey de la noche ya no podía ignorarse. Cuanto antes reconocieran los reinos esta amenaza, antes podría consolidar su posición como salvador de Poniente ante la oscuridad inminente. Robert. Pero no puede aliarse con los salvajes, dijo Mase, aún más confundido. La idea de que Robert I Baratheon se aliara con los hombres del otro lado del muro parecía demasiado absurda. No me refiero a mi primo, corrigió Aenar, fijando su mirada penetrante en Mase. Me refiero al rey de la noche y sus caminantes blancos.
Dirigen un ejército de no muertos que no necesitan comer ni descansar. Una sonrisa divertida apareció en los labios de Anar mientras observaba las reacciones a su alrededor. Luego el silencio cayó sobre la habitación. La revelación pareció dejar sin aliento a la sala. Cada uno procesó las palabras del joven rey a su manera, pero era evidente que un nuevo peso pesaba sobre los hombros de todos. Rey de la noche, caminantes blancos, gigantes. Repitió Olenna con incredulidad, como si esperara que el joven rey contara un chiste malo. Sin embargo, al mirar a Enar a los ojos, su expresión cambió. No había humor, solo una seriedad fría e impenetrable. Entiendo que sea difícil de creer, comenzó a Enar con voz tranquila y firme, pero la larga noche se acerca. Y con ella, un ejército de monstruos, incluyendo no muertos. Enar sabía que las palabras por sí solas no bastarían para convencer a los demás. Las historias de la larga noche y los caminantes blancos se consideraban leyendas antiguas, algo demasiado lejano para tomarlo en serio. Pero él poseía algo más poderoso que las palabras. Podía demostrar. Fijando su mirada primero en Mase y luego en Olenna, utilizó un fragmento del futuro, aportando una visión que hablaba por sí sola. Lo que vieron fue simple y, al mismo tiempo, aterrador. Una vasta llanura nevada se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Una niebla blanca, espesa como la leche, lo envolvía todo, creando un silencio denso. Entonces resonó el sonido de caballos rompiendo la nieve. Unas figuras emergieron de la niebla. Olenna y Mase contuvieron la respiración al ver caballos en descomposición, huesos expuestos y carne podrida. Pero el verdadero terror estaba en los jinetes. Eran altos y delgados, de piel pálida como el marfil y ojos azules como el hielo, que brillaban como estrellas de hielo. Sus huesos eran translúcidos, casi brillantes, y su sangre, si aún existía, parecía de un azul pálido y frío. A primera vista, su número parecía pequeño, quizás 5000 jinetes. Pero lo que siguió fue una auténtica pesadilla. Un ejército interminable, no muertos marchando en filas interminables. De repente, el ejército se abrió paso a un pasillo perfecto. De la niebla emergió una figura montada en una inmensa araña de hielo. Llevaba una corona de hielo en la cabeza, que parecía tallada en piedra congelada. Sus ojos brillaban con un azul llameante e inhumano, que atravesaba el alma como una cuchilla de hielo. Un escalofrío sobrenatural recorrió los cuerpos de Olenna y Mase, haciéndoles temblar incontrolablemente. Era como si la muerte misma los estuviera mirando, gélida e implacable. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, volvieron a sus sillas en el salón. Ambos respiraban con dificultad, con el pecho agitado por la desesperación. El sudor les cubría el rostro y el miedo se reflejaba en sus ojos. Eso es lo que viene hacia nosotros. Enar rompió el silencio con voz serena y autoritaria. Su confianza implacable parecía un rayo de luz en medio de la desesperación del espectáculo. Olenna lo miró fijamente, todavía intentando procesar lo que acababa de experimentar. Mase, más pálido que nunca, levantó una mano temblorosa y se secó el sudor de la frente. Enviaré la comida al norte inmediatamente y empezaré a abastecerme lo máximo posible, declaró Mase, con voz aún débil, pero decidida. No sabía cómo a Enar le había mostrado esa visión, y francamente, no le importaba. Solo quería que los dioses fueran misericordiosos y salvaran a Poniente del terrible destino que parecía inevitable. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Al entrar en la habitación del último piso de una de las torres del castillo del Jardín Alto, Enar observó cómo Leda inspeccionaba su entorno, buscando posibles amenazas ocultas. Satisfecho, se dejó caer en la cama, mirando al techo. ¿Qué opinas de la casa Tyrell, mi señora comandante de la Guardia Real? Leda continuó examinando la habitación, pasando los dedos por las paredes, buscando pasajes secretos, antes de responder con frialdad. No me gusta Lady Olenna. Me resulta irritante. Lord Mase es mediocre en batalla, pero razonable en la administración de sus tierras. Lady Aledrie vive en su propio mundo. Lord Garland es un guerrero decente, pero le falta la agresividad necesaria para imponer verdadero respeto en el campo de batalla. En cuanto a Lady Margaery y Lord Loras, ambos quieren yacer con su gracia. Tocó una piedra sospechosa en la pared y entrecerró los ojos al notar un ligero cambio en la textura. Sin interrumpir su análisis, continuó. En definitiva, la casa Tyrell es débil. No controla el dominio por completo. Casas como Hightower y Redwine son extremadamente poderosas y, de hecho, tienen más influencia que los propios Tyrell. Enar sonrió ante la cruda evaluación de Leda. La chica rara vez hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su precisión era incisiva.
En cuanto a Margaery y Loras, puso los ojos en blanco. Se repitió. Solo le gustaban las mujeres. Loras podría sentir cierta atracción impulsiva basada en la lujuria, pero para Aenar, no había ningún interés romántico ni físico en otro hombre. Aún así, Leda tenía razón. La flota Redwyne era la más fuerte del reino. Los Hightower contaban con el apoyo de la fe de los Siete y una influencia colosal. Si no fuera por el valor de los juramentos de lealtad en Poniente, a Aenar no le sorprendería que los Tyrell fueran traicionados y reemplazados en un golpe de estado bien planeado. De repente, el sonido de piedras en movimiento resonó por la habitación. Aenar arqueó una ceja, observando a Leda con curiosidad. Frente a ella, se reveló un pasadizo secreto, lo suficientemente grande como para que un adulto alto pudiera atravesarlo sin dificultad. Leda asintió, contenta de haber encontrado lo que buscaba. Era común que los castillos antiguos tuvieran pasadizos ocultos para escapadas estratégicas. El jardín alto, construido en la era de los héroes, sin duda tendría varios. Tras cerrar el pasaje, reanudó su inspección de la habitación, pero ninguna otra pared, pilar o suelo ocultaba secretos como aquel. Quítate la armadura y la ropa. Comencemos con tu mejora física. Aenar se sentó en una silla y la observó con una mirada divertida. Pero su sonrisa pronto dio paso a una expresión de decepción cuando Leda, sin dudarlo, comenzó a desvestirse con total indiferencia. Se quitó cada prenda con la calma de quien simplemente se deshace de peso innecesario sin la menor vergüenza de desnudarse delante de un hombre. Esperaba que te sonrojaras como una dama, comentó Aenar, levantándose de su silla mientras rodeaba el cuerpo desnudo de la comandante de su guardia real. Leda puso los ojos en blanco y cruzó los brazos sobre sus pequeños y firmes pechos. Perdóname por no sonrojarme como una dama virgen, su gracia. Aenar rió. Estás perdonado. Volvió a poner los ojos en blanco. El narcisismo y la vanidad de su rey eran realmente inquebrantables. Mientras la observaba, Aenar no pudo evitar notar las cicatrices que tenía por todo el cuerpo. La mayoría se concentraban en el vientre, algunas en los brazos y los hombros. No eran grandes. La más grande no medía más de 5 centímetros, pero todas habían sido causadas por algo afilado. Extendió la mano y tocó la cicatriz más grande, ubicada en su abdomen. Sus dedos se deslizaron sobre la piel por unos instantes, estudiando la marca con curiosidad, antes de alejarse. Durante todo el proceso, Leda permaneció impasible. Para ella, el cuerpo era solo un instrumento. No se veía como mujer, sino como espada. Y así prefería vivir. Era más fácil vivir como espada que como mujer. Puedo alterar tu cuerpo en el proceso, dijo Aenar, deteniéndose frente a ella y observando a la chica con sus fríos ojos grises. ¿Deseas cambiar algo en particular? Leda reflexionó por un breve momento, pero su respuesta llegó sin dudarlo. Acelera al máximo. Y, si es posible, elimina mi periodo, su gracia. Aenar arqueó una ceja sorprendido. Serás infértil si hago eso. No me importa. Soy tu espada y nada más. Las espadas no necesitan dar a luz herederos. Leda respondió con un tono frío, indiferente, casi inhumano. Su mirada permaneció vacía, desprovista de toda emoción. Solo cuando sus ojos se posaron en Aenar, su expresión cambió. Había algo allí, no amor ni deseo, sino devoción absoluta y lealtad inquebrantable. Aenar dejó escapar un suave suspiro, sus dedos se deslizaron suavemente sobre el rostro andrógino de Leda. Gracias, Leda. Prometo ser un rey digno de ser el amo de tu espada. Entonces su mirada se volvió aguda. Arrodillarse. Sin dudarlo, Leda obedeció. Su esbelto cuerpo descendió al suelo de piedra, con las rodillas tocando la fría superficie mientras su cabeza permanecía erguida, firme. Aenar levantó a Lady Lia y la espada hizo un corte horizontal en su propia muñeca. Sangre escarlata manaba de la herida, no en simples gotas, sino en torrentes imposibles para un ser humano común. El líquido carmesí latía como si tuviera vida propia, fluyendo, moviéndose, cubriendo gradualmente el cuerpo desnudo de Leda como un velo orgánico y ardiente. Te va a doler, Leda. Su voz, aunque suave, tenía un peso abrumador. Será un dolor peor que dar a luz. Pero si lo soportas, dejarás de ser una simple humana. Serás algo más grande. Vivirás mucho más allá de las expectativas de cualquier mortal. Tendrás poderes derivados de mi sangre. Él se inclinó ligeramente y sus ojos morados la miraron con intensidad. En cierto sentido, serás mi hija. Así como yo seré tu padre. La ceremonia de enriquecimiento no era un ritual sencillo. Era un proceso brutal, donde solo aquellos con una mente y un carácter verdaderamente decididos podían emerger como algo más. Quienes fracasaban, dejaban de ser humanos.
se convertían en aberraciones deformes, bestias irracionales devoradas por la misma fuerza que intentaban dominar. Aenar no realizaría este ritual a la ligera. Sus esposas y amantes serían sometidas a este proceso algún día, pero solo cuando estuvieran debidamente preparadas. Sus tropas se someterían a un proceso similar, pero a menor escala y no serían tan poderosas como los primarcas, la nueva etapa de la evolución humana. Por el momento, aparte de Tito, Segismundo, Barristan y Leda, Aenar no vio a nadie más lo suficientemente fuerte como para soportar el proceso sin entrenamiento previo. El dolor llegó como una tormenta furiosa. Los huesos de Leda se rompieron uno a uno, solo para reconstruirse con más fuerza. La sangre parecía hervir en sus venas, quemándola por dentro. Sus sentidos se desmoronaron. La vista, el oído, el tacto. Todo se fundió en un caos absoluto, como si su propio cuerpo se convirtiera en algo nuevo y desconocido. Pero en medio de esa vorágine de dolor, escuchó la voz de Aenar, y se aferró a ella como un faro en la oscuridad. Sus labios permanecieron firmemente cerrados. No se le escapó ningún gemido. No mostró ninguna señal de debilidad. Ella aguantaría. Ella sobreviviría. Porque era la espada del rey. Y las buenas espadas no se rompen. Aenar observó todo el proceso con una mirada serena. A diferencia de Tito y Segismundo, quienes no sentían gran cosa debido a sus graves heridas, Leda sentía un dolor simplemente indescriptible. Y a diferencia de ambos, Aenar no había bebido el agua de la vida al mejorar a sus dos generales. Leda prácticamente estaba realizando una ceremonia 2.0, modificada y mejorada, pero increíblemente más intensa que la de Tito y Segismundo. Pero las recompensas también fueron doblemente valiosas y eso fue lo que le pasó a Leda. Al abrir los ojos de Leda todavía estaban grises, pero había algo más en sus ojos, se podían ver rayos azules corriendo por sus iris. El aire a su alrededor crepitaba. Pequeños y delgados rayos grises rodeaban gradualmente su figura desnuda. El olor a ozono impregnaba el aire. Un olor que recordaba a la lluvia durante las tormentas. Su tamaño no había crecido, todavía era relativamente baja como cualquier mujer común, pero la intensidad de su aura era simplemente imposible de igualar para cualquier hombre o mujer poderoso. Aenar no pudo evitar asentir con satisfacción ante su obra maestra. Leda había desarrollado poderes psíquicos antes que Tito y Segismundo, lo cual le parecía increíble. Ya había teorizado que quienes se bautizaran con su sangre desarrollarían poderes. Igual que los señores dragón de Valiria. Pero un proceso que tardaba cientos o miles de años en ocurrir con la magia de sangre, ocurrió en cuestión de instantes. Y aunque las probabilidades de morir superaban el 95%, los resultados satisficieron a Aenar. Solo tuvo que crear una versión simplificada con una tasa de mortalidad del 30%. Leda, la espada de Aenar, declaró Aenar al ver a la muchacha frente a él. Su primo se había convertido en algo verdaderamente increíble a los ojos humanos. ¿Cómo te sientes, mi querido primo?, preguntó Aenar con un tono curioso. Leda, aún desnuda y cubierta de sangre frente a Aenar, bajó la mirada hacia sus manos y sintió un poder ilimitado correr por sus venas. Era una sensación electrizante, y con un pensamiento, su mano comenzó a emitir pequeños y delgados rayos grises. Si no entiendes la referencia, no eres un hombre de cultura. Los ojos de Leda se abrieron al ver los rayos bailando entre sus dedos, todavía no podía creer que estaba controlando un poder que solo los dioses podían poseer. No será muy potente ahora mismo, pero se convertirá en un arma de verdad en tus manos en el futuro. Por ahora solo sirve para impresionar a la gente, comentó Aenar con tono divertido, mientras observaba a Leda jugar con los rayos como una niña curiosa. Leda se despertó al escuchar las palabras de Aenar y rápidamente se arrodilló frente a él nuevamente. Gracias, su gracia. Seré su espada hasta el fin de mis días, lo protegeré con todo mi cuerpo, mente y alma. Sus ojos grises lo miraron fijamente a los ojos morados. No había sentimientos que pudiera expresar aparte de su devoción y lealtad, en la medida de lo posible. Me alegro, porque voy a abusar de ese juramento, Leda. Aenar no pronunció palabras floridas, sino la pura verdad. Realmente necesitaría los servicios de Leda hasta el último momento. Leda no mostró otra reacción que un toque de felicidad. Para una espada, no había nada más feliz que ser usada para matar a los enemigos de su rey. Además del control del rayo, crecerás gradualmente con el tiempo, alcanzando fácilmente los 250 centímetros de altura, dijo Aenar, observando la expresión de asombro de Leda al escuchar sus palabras. 250 centímetros igual 8,2. Él mismo mediría en el futuro más de 350 centímetros, ahora solo medía unos 185 centímetros. 350 centímetros igual 11,4.
No conozco el sistema métrico de Estados Unidos y como no confío en las respuestas de una IA, lo calculé yo mismo, pero no creo que sea correcto. Corrígeme si me equivoco. Leda miró a Dawn en su mano y pensó que tendría que rehacer la espada. Después de todo, su espada, aunque ancha, no era lo suficientemente larga para ser empuñada por alguien tan alto. La conmoción de saber que crecería tanto fue mayor que la de controlar el rayo, el poder de los dioses. Que las doncellas no te vean cubierto de sangre. No quiero que corran rumores de que soy un enfermo al que le gusta la sangre, dijo Aenar, listo para bañarse. Un baño que ya lo esperaba tras un largo viaje. Leda asintió y siguió a Aenar a bañarse. Aunque no le importaba que la sangre de Aenar la cubriera, no quería que su rey fuera calumniado por impostores tras verla cubierta de sangre. Al día siguiente, en los jardines del castillo de la casa Tyrell, Aenar vestía un opulento traje rojo, con una capa púrpura sobre el hombro izquierdo, que caía elegantemente sobre el pecho. La elección del atuendo era majestuosa, digna de un rey. Si algo podía admitir, era que Joffrey Baratheon había sido una basura humana en todos los sentidos. Pero en cuanto a estilo, incluso Aenar tuvo que reconocer que el chico vestía exquisitamente. Tanto es así que había elegido el estilo de ropa que más se le había dado antes. Al mirar a Leda, Aenar vio que vestía la armadura estándar de la Guardia Real. Armadura y capas de un tono blanco. Otros no lo notaron, pero Leda había crecido unos 3 centímetros en una sola noche. Al girarse para mirar a Caraxes, Aenar notó que su hermano estaba de mal humor, lo cual era comprensible dado que muchos ojos lo observaban con miedo y admiración. Todos eran jardineros y sirvientes que observaban al enorme dragón con emociones encontradas. Si Caraxes no hubiera tenido un temperamento más tranquilo cuando se trataba de cualquier cosa que no involucrara la guerra o su caballero, el dragón habría atacado a esta gente hace mucho tiempo. De repente, Aenar escuchó pasos que caminaban hacia él y pronto escuchó una voz dulce y gentil. «Buenos días, su gracia». Al darse la vuelta, Aenar vio a Margaery con un vestido negro que combinaba a la perfección con su ropa. Incluso un ciego habría notado que Margaery vestía así a propósito. Pero a Aenar le gustaba este sutil juego de seducción. La chica era ambiciosa, demasiado ambiciosa, pero nada que él no pudiera controlar. Él controlaría a la humanidad, si no podía controlar a una mujer, bien podría suicidarse y dejar que el dios omnisciente y omnipotente eligiera a alguien más en su lugar. Estás hermosa, Lady Margaery. Si Margaery quería jugar a este juego, Aenar también. La sonrisa en el rostro de Margaery se ensanchó al escuchar a Aenar. Miró al apuesto rey que tenía ante sí y no pudo evitar imaginarse siendo coronada en el septo de Baelor junto a él. Tras apreciar la hermosa vista de Aenar, Margaery fijó su atención en Caraxes. Admiró a la enorme criatura con una mezcla de ambición y admiración. Su mirada vagó entre Caraxes y Aenar, y luego dijo con una sonrisa inocente: «Es tan majestuoso y grande». Los labios de Aenar se crisparon ante la posible insinuación de Margaery, la chica realmente no estaba jugando a este juego de seducción. Incluso Leda no pudo evitar poner los ojos en blanco. La joven dama del jardín alto casi quería arrojarse a la cama de su rey, pero aún así no le gustaba esta chica. Leda prefería a la princesa Daenerys y a la princesa Visenya. Ambas eran mujeres que realmente se preocupaban por su rey, no esta joven ambiciosa que solo anhelaba el poder que le otorgaría casarse con Aenar. Pero como vasalla y espada, solo le importaba lo que Aenar quería y deseaba. ¿Su gracia planea quedarse mucho tiempo en el jardín alto? Podemos ir a relajarnos navegando en el Mander. Mi barco privado está listo para zarpar en cualquier momento. Margaery dejó de mirar a Caraxes y habló, mirando a Aenar con una mirada suplicante e inocente. Probablemente pensó que no habría un solo hombre en el mundo que pudiera resistirse a su mirada, pero desafortunadamente para Margaery, hoy conoció a un hombre así. Le ruego me disculpe, Lady Margaery. Aenar mostró una expresión de arrepentimiento y continuó hablando. Tengo un asunto urgente con mi tío Eddard. ¿Cómo podía Aenar perder el tiempo relajándose mientras un ejército de salvajes se reunía en el muro en ese preciso instante? Especialmente con Mance sosteniendo el cuerno del invierno, un artefacto que podría derribar el muro en cualquier momento. Aenar debía llegar al norte lo antes posible para advertir a su tío sobre el ejército salvaje y notificar a todas las casas nobles del norte. Al mismo tiempo, debía destruir la casa Bolton. La semilla maligna que había plantado años atrás finalmente había florecido y debía cosechar los frutos de su conspiración. Había demasiadas cosas que hacer y muy poco tiempo, no podía relajarse con Margaery.
Margaery tenía una mirada de arrepentimiento en su rostro, pero habiendo aprendido el arte de la seducción de su abuela, no actuaba como una niña malcriada, sino como una esposa obediente. Que tenga un buen viaje, su gracia. Aenar sonrió ante sus palabras, se acercó a ella y se puso peligrosamente cerca del rostro de la joven señora de la casa Tyrell. Sujetándole suavemente el cuello con una mano, le susurró divertido. Me gusta este juego de seducción entre tú y yo. Margaery sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo al oír sus palabras. Una sensación de debilidad casi la hizo caer al suelo. La mano que la sujetaba suavemente por el cuello no la asustó, pero sí la emocionó. Disfrutaré jugando contigo, Margaery de la casa Tyrell, pero ten cuidado al jugar con fuego, la gente suele quemarse con él, dijo Aenar con dulzura mientras la soltaba del cuello. Margaery no sabía cómo se ponía de pie, pero sonrió con elegancia y respondió con un tono inocente, como si no entendiera lo que decía Aenar. El jardín superior siempre tendrá sus puertas abiertas para su gracia. ¿Las puertas del jardín alto o las de tus aposentos? Preguntó Aenar con curiosidad. Ambos. Respondió Margaery con una dulce sonrisa. Aenar simplemente se rió y se alejó, dejando a la joven mirando sus espaldas con una mirada que era un poco aterradora para quienes observaban la escena desde afuera. Noroeste de Westeros, Castillo Fuerte Terror. Ramsay, ¿estás bien? Domeric, heredero de Fuerte Terror, llamó a la puerta del dormitorio de su medio hermano y preguntó con tono preocupado. Domeric, al igual que Ramsay Snow y Roose Bolton, tenía los ojos extrañamente claros de la casa Bolton. Era guapo, alto y poseía un gran carisma. Un auténtico caballero en toda la extensión de la palabra. Un heredero excepcionalmente digno de la casa Bolton. Entra. Domeric escuchó la voz ronca, fría y enojada de su medio hermano. Al entrar en la habitación, Domeric miró a su hermano y vio su horrible rostro. Si antes era feo, ahora parecía una auténtica pesadilla, capaz de asustar incluso al gran Jon de la casa Umber, conocido por su coraje y valentía en el campo de batalla. ¿Qué quieres, hermano? Preguntó Ramsay con frialdad, sin molestarse en mostrar respeto al heredero de Fuerte Terror. Sus ojos pálidos estaban fijos en el rostro de su hermano y, como si percibiera la compasión y el arrepentimiento en su mirada, sus ojos, ya de por sí fríos, se desvanecieron por completo. Mostrando una sonrisa que era más fea que cualquier otra cosa, Ramsay sirvió una copa de vino para su hermano y se la ofreció a Domeric, quien no notó unas gotas de un veneno ligeramente verdoso disolviéndose rápidamente en su bebida. Domeric, que jamás imaginó que su hermano, a quien siempre había querido y apreciado, lo envenenaría en ese momento, bebió el vino con indiferencia y preguntó con preocupación. Si me dices quién te hizo esto, juro que buscaré justicia en tu nombre, Ramsay. Lord Stark seguramente encontrará y castigará al asesino que mató a tus hombres y cometió semejante atrocidad. El rostro de Ramsay se tornó extremadamente sombrío al mencionar a Lord Stark de Invernalia. ¿Encontrar al asesino y buscar justicia para él? ¿Cuándo había tenido justicia en su vida? A diario lo despreciaban, incluso los sirvientes del castillo. Su madre no era más que una plebeya insignificante. A su padre nunca le cayó bien. La palabra justicia y Ramsay nunca estuvieron en la misma oración en su vida. El mundo nunca ha sido justo ni lleno de justicia. Solo tú puedes obtener tu propia justicia. Me vengaré. Ramsay respondió a las palabras de su hermano con una mirada asesina. Contaré con un ejército y destruiré todo lo que ama y aprecia. Violaré a sus hermanas delante de él mientras disfruto viendo su resentimiento. El rostro de Domeric cambió al escuchar esas palabras extremadamente locas e inmorales. Ramsay, puede que estés enojado, pero un hombre no debería hacer lo que dijiste, sobre todo a las mujeres. El heredero de Fuerte Terror habló con tono firme, conteniendo una reprimenda. Culpó a la ira de Ramsay por hacerle pensar en tales atrocidades. Además, como bastardo, no puedes tener un ejército. Va contra las leyes de Poniente y de nuestro señor feudal, Lord Stark. Domeric continuó hablando, ignorando la expresión cada vez más fría en el rostro de Ramsay. Sí, tienes razón, pero como heredero de Fuerte Terror y futuro señor de Fuerte Terror, puedo tener un ejército. Un ejército controlado por el miedo y el horror que haré sentir a todos, comentó Ramsay con frialdad. Recordó las extrañas habilidades de Jon Nieve, incluyendo su capacidad para controlar a la gente. Ramsay no creía que la magia pudiera controlar a todo un ejército. Para él, si Jon tuviera esa habilidad, el joven sería el señor de Invernalia ahora mismo. Así que, como Jon no podía controlar un ejército, haría que ese hombre se arrepintiera de haberlo dejado con vida. Se vengaría, y de una forma extremadamente dolorosa, de Jon Snow.
Aunque Domeric era algo ingenuo, comprendió las implicaciones de las palabras de Ramsay. Al mirar la copa de vino que tenía en la mano, el heredero de Fuerte Terror la dejó caer al suelo. La copa giró varias veces antes de detenerse, salpicando el líquido violáceo por todo el suelo. Justo cuando Domeric estaba a punto de hablar, le empezó a doler el pecho. El dolor era leve, como una picadura de mosquito, pero aumentaba rápidamente. Sin darse cuenta, Domeric ya estaba en el suelo, agarrándose la garganta mientras la sangre le manaba de los ojos, las orejas y la boca. La mirada de miedo, terror e incredulidad se reflejaba en el rostro del heredero de Fuerte Terror. Aún estaba conmocionado por el asesinato de Ramsay. ¿Los bastardos eran realmente sinónimo de tragedia y pecado? En los últimos momentos de su vida, Domeric comprendió la razón del estigma que la Iglesia de los Siete había impuesto a los bastardos. Él, quien había cuidado de Ramsay toda su vida, murió a manos de la persona que más amaba. Había sacado a Ramsay del abismo, pero el propio Ramsay lo había devuelto al abismo. Señalando a Ramsay con un dedo tembloroso, Domeric sintió que su conciencia se nublaba. Entonces la oscuridad se apoderó de su mente, y se entregó al abrazo del extraño. Al ver a su hermano muerto en el suelo, con sangre goteando de sus ojos, orejas y boca, Ramsay no se preocupó y esbozó una sonrisa aterradora. No temía que Roo se lo matara por el asesinato de Domeric. Con la muerte del heredero de Fuerte Terror, Lord Bolton solo lo tenía a él como sucesor. Si él muriera, la casa Bolton dejaría de existir. Y para cualquier señor de una casa noble, eso era completamente inaceptable. El señor de Fuerte Terror dejaría de lado sus sentimientos personales por la continuidad de la casa Bolton. «Ay, hermano. ¿Por qué tuviste que morir asfixiado?», comentó Ramsay con una mirada sádica y divertida mientras limpiaba la sangre del rostro de su hermano muerto, borrando así la evidencia de que Domeric había sido envenenado. Poniendo algo de comida en su garganta, Ramsay asintió con satisfacción. Un día después, Rose Bolton, mirando fijamente a su hijo sin vida frente a él, el señor de Fuerte Terror quiso rugir y matar al bastardo que había asesinado a su único hijo. Pero al final, la razón lo venció a él y a sus propios sentimientos. Rose no podía permitir que el linaje de los Reyes Rojos se extinguiera en sus manos. No tendría el valor de mirar a sus antepasados a los ojos si la casa Bolton dejaba de existir. Mi más sentido pésame, padre. Antes de que Ramsay pudiera terminar de hablar, Rose se giró y golpeó a Ramsay tan fuerte en la cara que algunos dientes volaron por los aires y la nariz del bastardo de Dreadford se rompió. Con una sonrisa fría, Ramsay ignoró el dolor de nariz y siguió mirando a su padre con una sensación de placer que le bullía en el pecho. Era la primera vez que su padre lo miraba de verdad, y le gustaba esa sensación. No te atrevas a hablarme con tanta amabilidad, asqueroso hijo de un granjero de mierda. No importa lo que digas, hagas o cómo actúes, siempre serás un bastardo a mis ojos, y me odiaré hasta el último de mis días por haberte nombrado heredero de mi noble casa. Rose habló con un tono terriblemente frío, y la mirada emocionada de Ramsay solo encendió aún más la ira en el pecho del señor de Fuerte Terror. Sin dudarlo, dio un paso adelante y derribó a Ramsay al suelo. El señor de la casa Bolton no dudó en empezar a golpear al bastardo en la cara con todas sus fuerzas. Golpe tras golpe, lanzaba puñetazos como para aliviar la ira y el odio acumulados en su corazón. Rose solo se detuvo al recordar que necesitaría a ese bastardo para asegurar la continuidad de la casa Bolton. Al levantarse, vio que el rostro de Ramsay era ahora una mezcla de saliva, sangre y moretones morados. Sin embargo, no había compasión en el rostro de Rose. Miró al bastardo que había engendrado tras una violación y sonrió con desdén. «¿Eres feliz, heredero de Fuerte Terror?», comentó Rose con un tono terriblemente sádico y frío, esbozando una sonrisa que sin duda recordaba a la de Ramsay. Sin embargo, a pesar de todo lo sucedido, el bastardo no estaba contento. Sin embargo, a pesar de lo sucedido, Ramsay sonrió y respondió con una voz ronca e igualmente fría. «Sí, mi señor padre». Rose ya estaba muerto a los ojos de Ramsay, ya había matado al hermano que lo amaba. ¿Qué era matar a un padre que lo odiaba comparado con eso? Rose, al oír sus palabras, no pudo evitar mirar a Ramsay con un poco de miedo. La persona capaz de soportar todo esto y sonreír no podía ser normal. Era un verdadero monstruo. Pero de nuevo, incluso si estuviera creando el monstruo que un día lo mataría, Rose no podría matar a Ramsay. Rose solo esperaba que los dioses antiguos fueran lo suficientemente amables como para permitirle tener otro hijo para que finalmente pudiera matar a Ramsay. Norte, Invernalia. Hogar de la casa Stark.
Arya, de casi 6 años, miró a su hermano menor con orgullo al ver a Bran por fin comer solo, sin ayuda. Anteriormente, Bran había comido con la ayuda de Catelyn, aunque tenía 4 años. Esto era completamente inaceptable para Arya, quien le había enseñado a comer solo. Al mirar hacia arriba, vio a su hermano mayor, Robb, comiendo en silencio junto a Theon Greyjoy, alguien que no le caía nada bien por insultar a Jon a sus espaldas. Claro que, después de que su padre revelara la verdadera identidad de Jon, el heredero Pique nunca más se atrevió a hablar mal de su hermano. Al notar el asiento vacío junto a su padre, Arya mostró una expresión incómoda. Aunque Catelyn la obligó a aprender a coser y a comportarse como una dama, al final, su madre la seguía queriendo, y ella también la amaba. Pero desde que se reveló la identidad de Jon, la tensión en el matrimonio de sus padres parecía aumentar día a día. Catelyn ya no rompía el ayuno con la familia. Prefería quedarse en su habitación rezando o leyendo un libro, sin intención de irse pronto. «Padre, ¿cuándo volverá Jon?», preguntó Bran, de 4 años, con inocencia. Extrañaba a su cariñoso y tierno hermano, que siempre le traía dulces para comer a escondidas. Saber que Jon era el verdadero heredero al trono de hierro no le causaba ningún sentimiento especial. Simplemente lo hacía más poderoso a sus ojos. Al mismo tiempo, Bran se preguntó si Jon lo aceptaría en la Guardia Real. Como cualquier niño que creció y jugó juegos de rol inspirados por grandes hombres como Aemon el Caballero Dragón, Ser Duncan el Alto, Arthur Dayne la Espada de la Mañana y Barristan el Audaz, Eddard dejó escapar un suspiro y respondió a su hijo con una mirada dulce. «No lo sé, Bran, pero probablemente será pronto». Bran, ajeno al impacto de sus palabras, sonrió ampliamente mientras devoraba su pan. Rickon, de 1 año, estaba en el regazo de su hermana mayor, ayudándolo a comer. Su comida consistía en leche, servida en una cuchara lo suficientemente pequeña como para alimentar su boca de bebé. Sansa, que alimentaba a Rickon, se sentía satisfecha con cada cucharada que bebía su hermano. Al ver sus mejillas regordetas, no pudo resistirse a apretarlas, lo que provocó que el pequeño Rickon mostrara una expresión de disgusto. Sin embargo, al oír la pregunta de su otro hermano, la sonrisa en el rostro de Sansa se endureció. La imagen del apuesto chico apareció en su mente. No podía imaginar que el príncipe con el que siempre había soñado, siempre hubiera estado a su lado. Y él no era su hermano, sino el primo que su padre había escondido en Invernalia. Sansa miró discretamente a su padre y se preguntó si podría casarse con Jon. La niña de 8 años desconocía las desastrosas consecuencias que podría acarrear si Robert descubría la existencia de Jon, especialmente la traición de Eddard Stark, pero seguía pensando en casarse con Jon y convertirse en reina, tal como le habían contado. En este punto, Aenar tuvo que decir que las costumbres de Poniente eran extrañas en ciertos aspectos. El incesto entre hermanos era tabú, pero el incesto entre primos se aceptaba con naturalidad. El propio Tywin Lannister y Joanna Lannister eran primos hermanos, y el tío de Tywin era su propio suegro. Como una relación de sangre tan estrecha no se consideraba incesto era un misterio para Aenar, quien venía de otro mundo. Eddard no sabía lo que su hija estaba pensando o quizás en realidad mataría a la vieja septa por haber contaminado a su hija con tantas historias de caballeros, príncipes y princesas. Pero la mención de Jon, o mejor dicho, de Aenar, emocionó el rostro de Eddard. La noticia del segundo campo de fuego había llegado incluso al norte. Eddard no sabía si estar preocupado o orgulloso de Aenar, pero sin duda se alegraba de que todo hubiera salido bien, al menos para la casa Targaryen en Essos. El desayuno terminó en silencio. En cuanto se tragó el último trozo de pan, Arya se escabulló sin dudarlo, sabiendo que su padre pronto le ordenaría asistir a las lecciones del maestre Luwin. Odiaba esas lecciones tediosas que la dejaban dormida en menos de 5 minutos. Eddard dejó escapar un suspiro de cansancio al verla huir, pero un brillo suave iluminó sus ojos. Su hija le recordaba a Lyanna, tanto que a veces se preguntaba si Arya no sería la propia Lyanna reencarnada. En los establos, Arya estaba a punto de montar un caballo cuando un sonido extraño llamó su atención. Era similar al aleteo de un pájaro, pero mucho más fuerte. Había algo más en ese ruido, un sonido gutural, profundo y potente. Curiosa, alzó la vista hacia el cielo despejado del norte. Vio un pequeño punto negro a lo lejos, tan lejano que se preguntó si estaría viendo cosas. Ella frunció el ceño y entrecerró la visión, haciendo que el punto negro se viera más claro. El sonido se hizo más intenso. El punto negro creció. Entonces Arya entendió. Su corazón casi se detuvo. «Padre». Ella regresó disparada al castillo, gritando a todo pulmón mientras subía corriendo las escaleras.
En los pasillos, los sirvientes se miraban alarmados. Los guardias se interponían en su camino, pero Arya los adelantó como una flecha, subiendo los escalones de dos en dos. Cuando llegó a la oficina de su padre, ni siquiera se molestó en llamar. La puerta se abrió de golpe. Eddard, que estaba a punto de comenzar su día, se quedó paralizado. Ya había oído los gritos de su hija resonando por el castillo, cada vez más fuertes. Arya apareció ante él, sudando, jadeando, con los ojos brillando de felicidad. Ella intentó hablar, pero estaba sin aliento. Recuperándose rápidamente, declaró en un suspiro, con la voz todavía temblorosa por la emoción. Un dragón viene hacia nosotros. Es Jon. Ha vuelto. Eddard escuchó las palabras de su hija y abrió mucho los ojos. Se levantó bruscamente de la silla y salió rápidamente de la oficina con su hija. No fue solo Arya quien escuchó los sonidos antes. Si no fuera sordo, pudo oír un sonido tan fuerte y claro en ese momento. Robb, quien acababa de vestirse apropiadamente para una sesión de entrenamiento con Ser Roderick Cassel, también miró al cielo con asombro e incredulidad. No había persona en el mundo que pudiera ver a Caraxes sin maravillarse ante su imponente y gigantesca figura. Dejando a un lado su entrenamiento, Robb corrió hacia los establos y montó su corcel hacia la salida de Invernalia, donde el dragón había aterrizado antes. Al final, Robb vio que su padre era más rápido y ya le llevaba decenas de metros de ventaja. Vio una pequeña figura junto a él, suponiendo que era Arya. Un gran séquito salió de las puertas de Invernalia y todos se dirigieron hacia el gigantesco dragón que ahora descansaba en el suelo nevado. Cuanto más se acercaban, más se sorprendía Robb. Ver el tamaño de Caraxes de lejos y verlo de cerca eran dos cosas completamente distintas. Nota. Caraxes mide actualmente unos 81 metros de largo, sin contar su cola. En el año 296 tendrá el tamaño de Vhagar y en el año 300 tendrá el tamaño de Valerion. Entonces Robb volvió a ver a Jon, o mejor dicho, a Aenar. Parecía más alto en los pocos meses que lo había visto, su cabello negro ahora era blanco dorado y vestía exquisitamente, con un traje rojo aparentemente muy caro. Parecía lo que se esperaría de un rey. Sin embargo, la chica a su lado llamó la atención de Robb, no por su belleza, sino por sus ojos. Eran tan parecidos a los de su padre que resultaba simplemente impactante. Al ver la armadura y las túnicas blancas, Robb supo que la chica formaba parte de la Guardia Real de Aenar, lo cual no le sorprendió. Conociendo a Aenar desde niño, sabía que a su primo no le importaba el género. Mientras fuera útil, aceptaría a quien fuera. Jon. Arya saltó del caballo y sin dudarlo, saltó a los brazos de Aenar con una gran sonrisa. Aenar abrazó a la niña con una sonrisa en los labios y le habló con tono divertido. Eres una dama, compórtate como tal. Arya prácticamente gruñó ante las palabras de Aenar, pero no dijo nada y simplemente lo abrazó fuertemente. Bienvenido de nuevo a casa, Jon, murmuró con tono emotivo, mientras las lágrimas amenazaban con caer de sus ojos. Aenar mostró una expresión aturdida por un momento, pero sonrió ampliamente y abrazó a la niña. Sí, estoy en casa, dijo con una cálida sonrisa. Dentro del castillo de Invernalia, en el gran salón. Así que ese es el pequeño Rickon, dijo Aenar, mirando al bebé con ternura. Luego miró a Eddard Stark con admiración. No cualquier hombre o mujer podía tener 7 hijos. Eddard no pudo evitar sentirse un poco orgulloso al ver a todos sus hijos finalmente reunidos. De lo que más orgulloso estaba era de su familia. Cualquier otra cosa era irrelevante ante él. Demostraba que a Eddard nunca le habían enseñado a gobernar. Brandon Stark, el hermano de Eddard, nunca pensaría así y siempre pondría a la casa Stark por encima de todo, tal como se les había enseñado a todos los señores y reyes del invierno durante más de 8000 años. Jon, a entrenar. He mejorado mucho, comentó Arya, rodeando a Aenar con una mirada feliz y llena de emoción. Arya, me llamo Aenar. Aenar miró a Arya y corrigió a la chica con suavidad. Jon Nieve era un niño, y Aenar era el hombre nacido para gobernar. Ambos eran él, pero nunca podría volver a ser Jon Nieve. No porque no quisiera serlo, sino porque el mundo lo obligaba a serlo. La sonrisa en el rostro de Arya se endureció al oír sus palabras. Quiso bromear, pero al ver sus ojos morados mirándola con seriedad, supo que hablaba en serio. La entristeció. Sintió como si le hubieran arrebatado a su hermano. Entrenaremos en otro momento. Tengo que hablar con Lord Stark y Robb. Aunque conocía los pensamientos de Arya, Aenar no dijo nada para consolarla. Cuanto antes comprendiera que él no era Jon Nieve, más rápido se adaptaría a esta nueva realidad. Hermano. Robb abrazó a Aenar con fuerza y ambos rieron.
Te ves pequeño, Rob, comentó Aenar con tono divertido, lo que hizo que Rob pusiera los ojos en blanco, aunque todavía se sentía un poco pequeño delante de él. ¿De verdad tengo que beber leche de lobo para crecer tanto? Pensó Rob, recordando los rumores que había oído de los sirvientes sobre el gran crecimiento de Aenar. Tras los saludos, Rob, curioso por la mujer de la Guardia Real, miró a Leda con interés. No podía evitar pensar en lo mucho que los ojos de la niña se parecían a los de su padre. Eran prácticamente una copia. ¿Quién es? Preguntó, haciendo que todos volvieran la mirada hacia Leda, quien permanecía fielmente detrás de su rey, protegiéndolo en todo momento. Leda Daine, comandante de la Guardia Real y actual espada matutina de la casa Daine de Starfall, respondió a Aenar con una sonrisa divertida. Su mirada no pudo evitar fijarse en el rostro rígido de Eddard. Cuando Gran supo la identidad de Leda, casi gritó de la sorpresa. Los ojos del niño de 4 años brillaron más que nunca. Miró la espada en su vaina y quedó fascinado por la empuñadura. Esperaba que la legendaria espada de acero de meteorito fuera desenvainada en cualquier momento. No había un solo niño, adolescente o joven que no conociera a Dawn. La espada se había vuelto legendaria en manos de Arthur Dayne. Leda, quien había protegido a Aenar todo el tiempo, miró discretamente a su padre con una mirada tranquila e indiferente. Lo había estado analizando desde que lo vio por primera vez y tuvo que admitir que últimamente era un excelente espadachín. Pero no podía imaginar cómo el joven Eddard Stark había sobrevivido y matado a su tío, Arthur Dayne, un hombre legendario conocido por su increíble habilidad con la espada. En cuanto a otros sentimientos, Leda no descubrió nada sorprendente. Al final, aunque llevaba su sangre, él no la había creado, así que no sentía nada particularmente especial por Eddard. Mientras Leda miraba al señor de Invernalia, este también la observaba. Aunque el rostro de Leda era más andrógino, aún podía reconocer algunos rasgos de Asara en la joven, especialmente su nariz y cejas. Al mirar los ojos grises de Leda, Eddard sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había tomado la pureza de una dama y la había dejado embarazada. Al final, debido a una guerra, no pudo casarse con la mujer que amaba y tuvo que casarse con Catelyn para formar alianzas. Estaba seguro. Leda era su hija. Esto le causó una profunda vergüenza al señor de Invernalia. Se sentía más despreciable que nunca. Todos lo consideraban honorable y justo, pero él no se sentía así. ¿Qué hombre honorable podría hacerle lo que le hizo a una mujer? Hablemos en mi solar. Para calmar los sentimientos turbulentos que burbujeaban en su pecho, Eddard habló en un tono aparentemente tranquilo, pero la ligera tensión no escapó a la atención de Aenar. Para no avergonzar más a Eddard, Aenar asintió y siguió al señor de Invernalia hasta el solar del señor del norte. Rob y Leda los acompañaron. Una vez dentro de la mansión de Eddard, Aenar se sentó en la silla y habló directamente. Todos los señores del norte deben ser convocados para que se arrodillen ante mí y presten juramento de lealtad. Eddard sabía que esto sucedería, pero sintió un terrible dolor de cabeza al escuchar sus palabras. Los señores del norte podían ser verdaderamente leales, pero al mismo tiempo eran los más testarudos, furiosos y bárbaros de Poniente. Una vez que algo se les metía en la cabeza, era difícil hacerles cambiar de opinión. Eddard quizás solo odiara a Aerys y Rhaegar, pero no a los demás señores. Muchos odiaban a la casa Targaryen en su conjunto, especialmente por la muerte de su padre, Rickard Stark, y su hermano, Brandon. Y esta insatisfacción provenía no solo de estas pérdidas, sino también de la humillación que habían sentido desde que Torren Stark se arrodilló ante Aegon I Targaryen durante la conquista de Poniente. Los convenceré, tío. Al notar la preocupación en el rostro de Eddard, Aenar habló con un tono sereno y majestuoso. No permitiría la disidencia en las filas de su ejército. Preferiría matar a todos los señores y destruir las casas nobles antes que arriesgarse a ser traicionado en un momento crucial. Eddard no pudo evitar mirar a Aenar, aturdido. La imagen del niño tranquilo y decidido fue reemplazada por la del hombre que tenía ante él. No era un niño, sino un verdadero rey. Tío, llegué a Poniente antes de lo previsto por otras razones. Aenar habló con seriedad. Aunque sabía que ir al norte anunciaría que la casa Stark se sometía de nuevo a un rey Targaryen, no le importó. Luchar contra el Rey de la Noche y su ejército de zombies era lo más importante en ese momento. Abriré las puertas del muro y dejaré entrar un ejército de 100.000 salvajes al norte. Cuando Aenar terminó de hablar, los ojos de Robb y Eddard se abrieron en estado de shock. Si antes era improbable convencer a los señores del norte por medios pacíficos, ahora era completamente imposible. Todos los señores del norte estarían furiosos al escuchar las palabras de Aenar.
La enemistad sangrienta entre el norte y los salvajes no era reciente, sino que se remontaba a la construcción del muro. 8000 años de odio no se olvidarían fácilmente. ¿Pero le importaba a Aenar la ira de los señores del norte? La respuesta era un no rotundo. Últimamente, no le gustaba que le dijeran que no. Quizás fuera su arrogancia innata, pero como alguien que valoraba el absolutismo por encima de todo en la monarquía, no aceptaba un no de sus vasallos. Y si fuera necesario matar a todos los señores del norte para evitar la disidencia, lo haría. Para sus planes futuros, él era el dios del imperio de la humanidad y no podía ser contradicho de ninguna manera. Solo cuando todos dijeran sí sin vacilar, la humanidad podría sobrevivir a los dioses del caos que se estaban generando en ese momento. Antes de venir al norte, visité Highgarden y la casa Tyrell se arrodilló. Lormas enviará comida para alimentar a estos 100.000 salvajes durante meses, hasta que puedan cultivar sus propios cultivos. Aenar volvió a hablar con tono serio. Una de las preocupaciones de Eddard se desvaneció al enterarse de que llegaría la comida. Ni siquiera los alimentos cultivados en los invernaderos de cristal, conocidos en el norte como jardines de cristal, junto con los comprados en el dominio, eran suficientes para alimentar a todo el norte. Definitivamente no alcanzarían para 100.000 bocas más. ¿Pero por qué? Robb hizo la pregunta que más deseaba en ese momento. Nota. No volveré a mostrar la escena de los caminantes blancos y el rey de la noche. Después de que Aenar les mostró la visión a Robb y Eddard, ambos se quedaron terriblemente callados. Al final, Eddard rompió el silencio. ¿Ganaremos? Preguntó el señor de Invernalia con tono sereno, pero tras esa serenidad, una preocupación indisimulada. Sinceramente, esta larga noche es mucho más larga que la anterior, pero venceremos, respondió Aenar sin dudarlo. Solo había pura confianza en su voz. Como había dicho antes, esta larga noche fue de hecho mucho más grande debido a la intervención personal de los dioses, pero Aenar no perdería. De eso estaba absolutamente seguro. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.